Comunicarse es un arte, ¿no es cierto? Uno a veces cree que siendo políticamente correcto se puede salvar de determinadas situaciones, o siendo abiertamente franco también puede librar determinadas situaciones, pero en un entorno laboral hay que saber cómo comunicarse. Es todo un arte para precisamente evitar desencuentros. Desencuentros involuntarios, por cierto. De eso vamos a hablar esta tarde con la profesora Ofelia Brown. ¿Cómo estás? Bienvenida, Ofelia. Gracias, Pamela. Bueno, ¿cuáles son los principales errores que cometemos en un ambiente laboral en nuestro manejo de las comunicaciones? Mira, el tema comunicacional es bastante extenso dentro del mundo organizacional porque cubre aspectos desde la comunicación interna, externa, las relaciones personales, pero centrándonos en el impacto que puede tener la comunicación sobre las relaciones interpersonales y terminar en conflictos, el punto inicial creo que debería ser ponernos de acuerdo en qué entendemos por comunicación, porque creo que ahí origina el problema. Si las personas no tienen una conciencia del impacto que tienen sus comunicaciones sobre los demás, entonces piensan que porque hablaron se comunicaron. Y la comunicación va mucho más que hablar o mandar un email o escribir un WhatsApp, ¿verdad? Entonces la comunicación la vamos a entender como poner en la mente de mi receptor esta idea que yo tengo en la mía. Si yo logro poner en la mente de mi receptor este mensaje, entonces yo me comuniqué. Entonces el primer error es esta falta de conciencia del impacto de las comunicaciones sobre nuestras relaciones. Y como todos necesitamos a los demás para poder lograr nuestras metas, para relacionarnos en el hogar, con la pareja y en el trabajo igual, entonces hay una serie de aspectos que podríamos tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo no tengo una idea clara de lo que voy a comunicar en el ambiente laboral? Cada uno tiene su puesto, cada uno su percepción de la empresa, de la realidad. Y si yo, que voy a comunicar, no tengo claro qué es lo que yo quiero comunicarte y no soy consciente de que tú tienes tu propia percepción de la realidad, puede haber diferencias de interpretación que lleven a estos malentendidos que luego desembocan a veces en conflicto, ¿no? A veces en falta de unión para lograr los objetivos de la organización. Es una práctica que requiere reflexión, ¿no es cierto? Preparar sus ideas, o sea, además en el día a día si vas ejercitando esto ya fluye naturalmente, pero imagino que en un inicio en que no tiene las herramientas para ello, supone una preparación, ¿no es cierto? Saber qué idea quieres comunicar y cómo sustentar además eso que estás proponiendo, eso que estás reclamando, ¿verdad? Exacto, porque tienes que desarrollar unas competencias comunicativas. ¿Cuáles son esas competencias? A ver, vamos a mirar el estilo de comunicación de una persona en 6 facetas, ¿sí? Estas 6 facetas tienen que ver con, en primer lugar, la expresividad. Creo que en la pantalla está a ver, tenemos errores en la comunicación. Vamos a la otra diapositiva, por favor. Sí, para poder... Esta diapositiva, para que podamos ver la imagen. Un estilo de comunicación tiene 6 dimensiones bajo este modelo. Primero está tu capacidad de expresar. ¿Qué tan tendiente eres a expresar lo que piensas? Hay personas que son más locuaces que otras, que tienen mejor humor, más o menos informalidad. O sea, no levanto barreras innecesarias. Soy proclive a comunicarme. Eso se llama expresividad. Tú tienes un nivel de expresividad. Aparte tienes un nivel de precisión. ¿Qué tan directo, conciso y estructurado eres para comunicarte? Luego tienes un tercer componente que es tu nivel de agresividad. Todos tenemos un determinado nivel de agresividad. Es decir, si tengo tendencia a ser hosca, dura, fría, lejana, eso es mi agresividad. Un cuarto elemento es mi tendencia al cuestionamiento, pero bien entendido. Es decir, ¿cuánto promuevo que los demás digan lo que piensan? ¿Cuánto promuevo el intercambio de opiniones? ¿Cuánto levanto, digamos, la alfombra para saber qué hay más allá de lo evidente? ¿No? Eso se llama mi nivel de cuestionamiento. Soy inquisitiva, por decirlo de una manera, inquisitiva. El quinto elemento sería tu nivel de emocionalidad. Esto significa que eres tendiente a exteriorizar tus estados anímicos en toda la gama de tus emociones. Hay gente que es
Poker face. Así es, tú lo has dicho. No se le ve lo que piensa, ¿no? Mientras que otras personas que se emocionan, son pasionales, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Sí. Y por último tenemos nuestro nivel de manipulación de la impresión. Es decir, esto significa cuánta tendencia tengo a manipular a los demás a través de mis comunicaciones. Porque a veces digo lo que la otra persona quiere escuchar para congraciarme con esta persona. Oculto lo que realmente pienso, manipulo a la otra persona, ¿verdad? Entonces, estas 6 dimensiones, que te las repito para que todos las tengan claro, porque es bien interesante este modelo. Mira, es tu nivel de expresividad, que debe ser alto. Tu nivel para una comunicación efectiva, entonces vamos repasando diciendo, nivel alto de expresividad. Nivel alto de expresividad, nivel alto de precisión. No sabes, en mis investigaciones últimas he encontrado que de las 6 dimensiones, la precisión es la que más impacta favorablemente. A ver, dime una cosa, brevemente, ¿en cuánto tiempo tú pierdes la atención de un interlocutor? Porque precisión ve al grano, sin adornar mucho, sin dar muchos rodeos. Así es. ¿En cuánto tiempo tú pierdes la atención? En ese momento yo creo que no llega ni al minuto ni minuto y medio. Lo que antes era 10 minutos. Un adulto podía concentrarse 10 minutos seguidos en algo. Hoy día yo dudo que llegue a 10 minutos. O sea, hemos bajado a los niveles que eran de los niños pequeños, que es un minuto, minuto y medio. Si en un minuto no me has dicho lo que yo esperé, te pregunté, entonces mi mente empieza ya se fue a otro lado, y a llenar la información faltante con mis supuestos, lo cual es peligrosísimo. Pero yo creo que él quiere esto o está reclamando por... Claro, su posición, ya es subjetivo, ya le sumo mi subjetividad. Ya le sumo mis supuestos con mi imaginación, lo que yo creo que quieres, y ahí da lugar a muchísimos malos entendidos. Que generan en conflicto. Un minuto, ok, clarísimo. Entonces, expresividad, importante, precisión. Precisión, van 2. Ya, tercero, tu nivel de agresividad verbal, que hay que bajarlo, ¿verdad? Porque ahora las formas, la cortesía, la amabilidad, importantísima. El cuarto es el cuestionamiento, muy apreciado ahora, porque toda esta generación está tendiente a cuestionar. Somos, ¿no? Van 4. Cuestionar, pero no ser el cuestionador no es el cuestionador crítico negativo. No crítico, no inconforme. No, es el cuestionador en el sentido de que yo busco tu opinión, busquemos más, profundicemos, y tú por qué piensas esto y yo por qué pienso lo otro. ¿no? Para escuchar a todos, tener apertura. Esa es la actitud de cuestionamiento, ese es el cuarto. El quinto sería tu emocionalidad, que aunque pareciera negativa, es positiva, porque cuando yo te veo tus emociones y yo me sintonizo con tus emociones, puedo conectar. Hay una empatía, claro. Hay una empatía. Tampoco, porque no es cierto, me molesto. No. Ahí ya te vas a la agresividad alta, ¿verdad? La emocionalidad, porque tú eres humana y tienes estados anímicos. De acuerdo. Y eso fluctúan a lo largo del día. Y finalmente el tema emocional es el que cala, pues, ¿no? Al final, es el que conecta, porque somos dos humanos, ¿verdad? De acuerdo. No somos dos robots, somos dos humanos. Entonces, el lado emocional, el lado humano es muy fuerte. Y por último es la manipulación, que también es negativa. Porque estamos en una época donde la transparencia, la integridad son valores fundamentales. Es decir, en el mundo empresarial, después de la caída de Enron, del problema de esta manipulación de información en los directorios empresariales de grandes empresas, se generó un cuestionamiento enorme al ejecutivo. Entonces se busca un liderazgo transparente, honesto, íntegro. Porque está bueno, ¿no? O sea, yo voy entiendo, voy en la línea de lo que tú estás haciendo, pero tienes que ser transparente inmediatamente después en lo que tú realmente vas a plantear, ¿no? O sea, a ver, no sé, porque tú dices que muchas veces, yo voy en la línea de lo que tú quieres, pero en realidad te estoy manipulando para obtener otra cosa completamente diferente. Tengo mi agenda propia. Tengo mi agenda propia, ¿no? Oculto mis objetivos. Claro. Te muestro uno y oculto otro. Exacto, Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta de que yo estoy llevándote por un camino que es distinto a lo que tú creías que empiezas a dudar de mí. Entonces, hay un supuesto de base en la comunicación, que es que se asume que las dos personas están diciendo la verdad. Es una cuestión de palabra y de ética personal. Habermas lo dijo muy claramente ya hace bastante tiempo. O sea, en la base de la comunicación está la confianza. Si yo no te tengo confianza, si yo no creo en lo que me dices, ¿para qué me comunico, verdad? Exacto. Entonces, cualquier cosa que me digas lo voy a tomar como con pinzas. ¿Te das cuenta el impacto que tiene la comunicación en la sociedad en este momento? Sí, claro.
Es decir, si ya no confío en lo que me dice ni siquiera la persona que me vende en el mercado, no confío en la persona que maneja el bus, Claro. porque estoy sujeta a que me mientan todos, entonces es patológico. Ahora, el peruano es bien desconfiado. El peruano es desconfiado ya casi por naturaleza. Y ¿no? ese es otro aspecto importante de tratar dentro del tema de cómo evitar los conflictos en las organizaciones. Mira, los peruanos tendemos a tener una de dos actitudes, o defensivas o de agresión. Es que nunca, no les gusta asumir si tienes parte de responsabilidad o toda responsabilidad, van a excusarse o van a atacar. Nunca van a decir, bueno, sí me equivoqué, ¿cómo lo resuelvo? Lo lamento, pedir disculpas, reconocer y decir, ok, actuemos, quiero subsanarlo. No hay, lo primero es, yo no fui. Así es. O echarle la culpa a otro. Así es, ¿ves? ¡Qué horrible! Entonces, para yo bajar esas actitudes que son ya prácticamente por default en mis colegas de trabajo, en mi jefe, en mis clientes, en mis proveedores, yo tengo que usar muchísimo la transparencia, la integridad, la cortesía, las buenas formas, el respeto, para que la otra persona baje las barreras a la comunicación, ¿ya? Se abra y yo pueda conectar. Comunicación no es transmitir información. Para mí, yo tengo 30 años en ese tema, es conectar. Comunicar es conectar, tú conectas con la gente, ¿verdad? Es eso. Entonces, si nosotros estamos haciendo relaciones de casa, laborales, sin conectar, es muy frecuente o muy probable que hayan conflictos, ¿verdad? Malas relaciones, relaciones débiles, violencia, ¿no? Innecesaria, porque no decimos lo que pensamos. Un buen comunicador puede decir y debe decir lo que piensa, ¿sí? En las formas, en el momento oportuno, y ese es otro de los errores continuos que hay. No me doy cuenta del contexto, no me doy cuenta frente a quién estoy, quiénes son los testigos, y digo las cosas sin medir las implicancias, las consecuencias de mi comunicación. ¿Ves? Entonces, estos son aspectos que creo que pueden ayudar, ¿no? Qué didáctica ha sido, Ofelia, muchísimas gracias, de verdad que sí, me ha servido muchísimo. Espero que ustedes también. Un gusto, Ofelia, tenerte hoy Muchas día con gracias por la nosotros. invitación. Gracias. Este fue nuestro bloque.